este día miércoles 10 de octubre. Como le comentaba, el día de hoy teníamos este programa, me parece muy interesante y muy preocupante este programa de pues lo que nos dice la OECD, que México ocupa el primer lugar en violencia hacia los menores, hacia los niños. Y en esa temática, la frase célebre del día de hoy nos las dice Fosílides de Mileso, nos dice: no comprimas con mucha fuerza y vigor la mano de un niño tierno. Nos lo dice este poeta griego de Mileto. Vivió en la segunda mitad del siglo VI en la ciudad de Mileto. Escribió máximas literaturas sentenciosas en grupos de 2 o 3 hexámetros. Su poesía imita claramente al poeta Simónides en sus prejuicios misóginos. Estima que la palabra y el consejo son superiores a la nobleza y aspira a la riqueza del campo y a una ciudad ordenada, aunque sea pequeña. Así que nos dice: no comprimas con mucha fuerza y vigor la mano de un niño tierno. Y en ese sentido, pues estamos en esto que nos dice la OECD, que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso de menores, de distintos abusos. Y pues desafortunadamente, según la OECD, el abuso que México ocupa el primer lugar es en abuso sexual. Fíjense nada más. En México abundan productores de pornografía infantil. En el 2014, un informe del Senado estableció que se generan 34,000 millones de pesos anuales en materia de pornografía infantil. Así es, y por el cual México tenemos este primer lugar en difusión de este tipo de contenido, según el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, por sus siglas, nos dice que México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. La verdad que estar platicando pues de este tipo de estudios que se hacen por otras organizaciones que no pertenecen a México, aunque tengan a lo mejor aquí en algunas oficinas radicadas, pues sí, es muy triste que estas organizaciones a nivel mundial nos digan pues que nosotros somos aquí en nuestra República Mexicana somos el primer lugar a nivel mundial en este tipo de violencia hacia los menores. Es muy triste porque pues estamos hablando de que pues los niños de hoy serán el día de mañana, pues es el futuro de un país, el futuro de una sociedad, de una organización, de una nación, es el futuro. Y en ese sentido, pues niños que son violentados desde su infancia, pues es muy probable, hay muchas probabilidades por estudios psicológicos que se han realizado, que cuando pues también ellos sean adultos, pues tengan esta tendencia a la violencia. Entonces sí es muy triste, no se advierte algunos programas por parte del Estado, o no se advirtieron, digo no se advirtieron porque pues bueno, ya estamos en esta etapa de estos pocos meses para que concluya un periodo de un gobierno, de un sistema, y que iniciamos algún otro. Esperemos que en el próximo gobierno este tipo de circunstancias, este tipo de estudios y análisis se tomen en consideración, para que, si bien es cierto, no muchas de las cosas se van a componer con el hecho de que ya se tome un nuevo sistema político en el gobierno, pero que sí se empiecen a crear bases para que este tipo de circunstancias se vayan
desapareciendo. Yo siempre lo he comentado con ustedes, amigos, no es el hecho de violencia hacia las mujeres, violencia hacia los ancianos, violencia en este caso hacia los menores. El hecho es que en nuestra República Mexicana no debería de existir la violencia. Debería desaparecer como tal. Va a ser muy difícil, considero que ningún país en el mundo no tienen totalmente nulo la inexistencia de la violencia. No creo que sea así. Lo cierto es de que los sistemas empleados combaten de forma principal este tipo de violencias. ¿Cuántos videos hemos podido observar a través de las redes sociales donde personas golpean a menores, ¿no? Niños, bebés? Entonces sí es muy, muy complejo poder entender el actuar de esta circunstancia, el proceder de estas personas, y que pues el combate sea por lo menos lo que se dice en los medios, no sea algo que para tratar de evitar el índice, ¿no? O disminuirlo. No pareciera que existieran programas con el cual se tratara de evitar este tipo de violencia, este tipo de circunstancias totalmente penosas, que nos deben de llamar mucho la atención y ponernos muy en alerta. Nos sigue diciendo este estudio de la OECD: alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delitos, de abuso sexual, y lo peor del caso es que solamente se da a conocer el 2%. Para poder hacer un análisis de esta circunstancia, pues realmente tendría que hacer un grupo multidisciplinario, ¿no? Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que pudieran hacer un trabajo de campo para poder determinar el por qué solamente el 2% son aquellos que se dan a conocer. No nos está diciendo que se dé a conocer significa que pues se vaya y se presente denuncia, ¿no? Posiblemente se da a conocer algunas instancias, no necesariamente que se encarguen del castigo de estas personas que realizan estas conductas, como el DIF, ¿no? O algunas otras instancias por ahí, pero pues todos, ¿no? Muy probablemente algún vecino pueda observar algún tipo de violencia, y todos tendríamos la obligación de acudir a presentar las denuncias correspondientes cuando pudiéramos observar este tipo de circunstancias. Tenemos una cultura muy baja en cuanto a la denuncia. Por regla general, nosotros siempre pensamos en no denunciar porque no nos queremos meter en más problemas, porque no tenemos tiempo, porque nos tratan mal, y se hace un círculo vicioso, ¿no? Las instituciones encargadas de la persecución del delito, las procuradurías o fiscalías, pues llegan y tratan muy mal a las personas en muchos de los casos, y las personas no acuden porque los tratan mal. Entonces se hace ahí este círculo vicioso. Pero creo que uno de los puntos que como ciudadanos podemos hacer para tratar de combatir este mal, pues es presentando denuncias. Una persona adulta, independientemente del género, pero pues una persona adulta tendrá la posibilidad para poderse expresar, acudir ante las instancias, ir, ¿no? Pedir auxilio, solicitar la intervención de las autoridades. En el caso de los niños, no necesariamente, muchos no podrán hacerlo por su condición, por su edad, porque pues algunos menores, por estas condiciones tan particulares que tienen, pues no podrán saber ante qué instancia acudir. A lo mejor ahí quien puedan tener una convivencia más cercana, que no necesariamente tiene que ser la familia, sea en la escuela, ¿no? Pero pues también ahí los maestros, las maestras, pues también se tendría que analizar la forma en que trabajan, porque pues si son
maestros de instituciones públicas que tienen muchos niños, no sé, a nivel kinder, primaria, pues sí, a lo mejor no siempre van a poderse dar cuenta de que pudiera existir ahí un problema con el menor. En muchas ocasiones sucede, maestros que sí efectivamente observan este tipo de circunstancias, se dan cuenta de que un menor pueda tener alguna circunstancia, algún aspecto, alguna forma de comportarse que los maestros puedan observar que es algo extraño y que ellos pudieran por ahí poder solicitar la intervención de las autoridades si advirtieran que existiera violencia. Desafortunadamente, pues no siempre sucede, ¿no? Y no podemos responsabilizar a los maestros porque pues en muchas ocasiones tienen muchos niños y no puedan percatarse. Pero como sociedad sí tendríamos que pues tener pues un corazón un poquito más blando para efectos de cuando uno pudiera observar este tipo de circunstancias, pudiéramos comprender que pues los menores no son como nosotros, los adultos, que podemos acudir, salir, solicitar intervención de autoridades. Los menores desafortunadamente no siempre van a tener estas posibilidades, ¿no? Sobre todo cuando en muchas de las ocasiones quien aplica la violencia pues son padres, tutores, familiares cercanos. Entonces sí es importantísimo que la sociedad tome en consideración esta circunstancia y por la cual nos tienen estos primeros lugares desafortunadamente. La violencia sexual en el país es un delito que va en aumento. En el año del 2016 se denunciaron casi 30,000 casos de nuevos posibles delitos sexuales y en el 2015 se reportaron 27,000 denuncias, o sea que sí ha estado aumentando. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México tiene de los presupuestos más bajos para combatir este grave problema y tan solo el 1% de los recursos para la infancia está destinada a la protección de los pequeños mexicanos contra la violencia, el abuso y la explotación. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Pareciera que inclusive desde los entes de gobierno no le ponen especial cuidado a esta circunstancia. Desafortunadamente no hay un interés por parte del Estado para que esto que estoy platicando con ustedes acerca de que estamos en los primeros lugares de violencia contra los menores y violencia sexual, pues vaya desapareciendo. No hay programas encargados de ellos, o si hay son muy escasos, muy básicos, ¿no? Pero pues nosotros vamos a seguir continuando platicando de esto que nos dice la OCDE, la OCDE. Después de nuestro segundo corte regresamos. Pues estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina, el 12-50206. También estamos a través de el www.lanuevafm.com.mx. Estamos en el Facebook La Nueva FM Tuxtla. También estamos a través de el Twitter La Nueva FM 94.7. También los invito a que se inscriban al canal de YouTube de La Voz de la Justicia Robles y también a la página de Facebook de La Voz de la Justicia. Estamos platicando, amigos, gracias por acompañarme, a seguir conmigo en este programa. Estamos platicando acerca de primeros lugares que tenemos en México
acerca de pues esta violencia sexual, violencia física y violencia que ha causado homicidios a menores de 14 años. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, determinó que pues en México tenemos estos desafortunado primer lugar en el mundo acerca de violencia hacia los niños. Nos sigue diciendo que el 7% de los niños son los únicos que se animan a hablar a sus papás de lo que está sucediendo. De cada 5 niños, uno está teniendo contacto con personas a través de las redes sociales. Y México tiene en la web cerca de 1000 páginas de pornografía y explotación infantil. La ONU, por lo tanto, estima que hay más de 1 millón de pedófilos que están atrapando a niños mexicanos a través de estos delitos y a través de estas redes sociales. Pues es muy preocupante. También en el caso de pues que esta violencia se genera por parte o fuera del núcleo familiar, pues también como padres uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo pues que es muy común que pues un menor, un niño, cuando para efectos de que se tranquilice, pues en muchas ocasiones uno le da el teléfono y habrán muchos que tendrán esta posibilidad de accesar a través de sus teléfonos a la red, a la internet, y ahí pudieran ellos observar algunas circunstancias de forma indebida. O pues en el caso de pequeños que tienen en sus casas estas computadoras que también tienen estas posibilidades para poder ingresar a la red. Así que pues también es importante que los padres tengan que hacer estar muy pendientes de lo que los menores están realizando en sus redes sociales, en su internet, en su todo ello, ¿no? Entonces sí es importantísimo también poner candados de seguridad en cada una de las familias para tratar de evitar esta circunstancia. Nos sigue diciendo esto que nos dice la OCDE, que en México hay otro factor que influye para el aumento de delitos de este tipo, y eso es que la pornografía infantil está a la orden del día. Ya ven, lo que les comento es algo muy común que se pueda dar, de muy fácil acceso en internet, y pues tenemos que tener mucho cuidado para tratar de evitar o tratar de que nuestros hijos no sean atrapados por estas redes de pornografía infantil que están ahí a la orden del día en cualquier momento en la internet. En el 2015 la Procuraduría General de la República, la PGR, señaló que de 3,000 menores que son víctimas de trata y explotación, de los cuales el 80% tienen entre 10 y 14 años. Fíjense nada más qué peligroso. Estamos hablando de pues niños que están entre primaria y secundaria, que son víctimas de este tipo de delitos y de explotación sexual. Así que es muy preocupante. Se tienen que hacer por parte del Estado, acompañados por la sociedad, pero sí se tienen que hacer programas para concientizar a los padres, y sobre todo que los niños sepan que pues se encuentran en este riesgo, para efectos de que ellos entiendan cuáles son las consecuencias, y así también realizar algunos protocolos para efectos de tratar de evitar que ellos puedan ser o sean más vulnerables a este tipo de delitos. El 2016
había una tasa del 24.31 casos denunciados por cada 100.000 habitantes, lo que significa que 16 entidades del país están por encima del promedio en este tipo de delitos. En Baja California la tasa es de 60 casos por cada 100.000 habitantes y en Chihuahua es de 47 casos. En Baja California Sur de 55 denuncias por cada 100.000 habitantes. México no solo tiene una gran cantidad de depravados sexuales, también abundan en productores de pornografía infantil de primera. En el 2014 un informe del Senado estableció que la República Mexicana genera 34 mil millones de pesos anuales en materia de pornografía infantil. Pues realmente esta circunstancia es bastante compleja, no por el hecho de que, o no por el solo hecho de que existan productores, ¿no? Personas que hagan películas, que hagan imágenes, que hagan algunas circunstancias que trasciendan a la pornografía infantil, sino que pues hay personas que consumen este tipo de circunstancias, ¿no? Si no hubiera personas que lo consumieran, si no hubiera personas que pagaran por este tipo de actividades, pues por supuesto que no se generaría tanto dinero, que nos dice 34 mil millones de pesos. Así que también es un aspecto que incide en la sociedad. Personas de la sociedad están consumiendo pues estas actividades de pornografía infantil, llámese películas, imágenes, revistas y no sé qué tantas otras cosas podrán existir en las cuales pues grupos de la sociedad estén pagando dinero por consumir, observar, ver, ¿no? Este tipo de situaciones, de este tipo de circunstancias bastante complejas y difícil de entender. Entonces sí hay una gran responsabilidad también de la sociedad. Si bien es cierto, he comentado que parece que no hay por ahí programas por parte de los gobiernos que traten de evitar este tipo de circunstancias, pues también es cierto que hay un grupo, personas de la sociedad que están pagando, que están consumiendo y que están alentando, por supuesto, a estos señores que producen la pornografía infantil. Saben los productores que hay recurso, hay personas que pagan y pues ellos siguen en este tipo de circunstancias. Así que también hay una gran responsabilidad de la sociedad del por qué se están dando este tipo de circunstancias. Así el país es el primer lugar de difusión de pornografía infantil según el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Señores, el primer lugar, es increíble poder estar platicando con ustedes de este tipo de circunstancias donde nos ponen desafortunadamente en el primer lugar en este tipo de delitos, este tipo de circunstancias en pornografía infantil. Es verdaderamente increíble y triste estar platicando con todos ustedes acerca de esto. Nelly Montealegre, fiscal de la PGR, especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, señaló que en el año 2014 el incremento en el número de cuentas personales radicadas en México desde la que se difunden pornografía infantil desafortunadamente es exponencial. Fíjense nada más, o sea, habrá productores, pero también hay personas que se encuentran inmersas en la sociedad que están abonando a que se sigan desarrollando este tipo de acciones, este tipo de delitos,
y que son realmente algo que daña a la sociedad, daña pues de la sociedad al grupo más vulnerable que puede existir, que es el de los menores, el de los niños. Es increíble y muy triste estar platicando con ustedes acerca de este tipo de circunstancias que están pasando en nuestro México. Tenemos realmente, como sociedad, tenemos que abonar, tenemos que poner gran parte de nosotros para que este tipo de acciones se vayan erradicando de la sociedad. Hemos avanzado, hay pues grandes aspectos que se han realizado en estas últimas décadas, que hemos llegado a una modernidad, pero pues esta modernidad, para poder que se esté utilizando para hacer este tipo de circunstancias, este tipo de acciones, este tipo de delitos, sí es muy preocupante, muy triste, y sobre todo el hecho de que se genera toda esta actividad porque personas, miembros de la sociedad, están abonando, están participando, están consumiendo, pagando, comprando por este tipo de acciones. Es bastante preocupante, porque pues está generando mucha violencia y que se va a convertir esto muy probablemente en un círculo vicioso, ya que pues estos niños que el día de hoy están siendo violentados, pues el día de mañana existen posibilidades, y enormes posibilidades, para que también puedan ser personas que configuren, realicen algún tipo de violencia. Es importante tomar en consideración este tipo de circunstancias. Es importante que el Estado empiece a generar algunos programas para que estos sean llevados hacia los menores, a los lugares donde se encuentran los menores, las escuelas primarias, secundarias, los preescolar y, ¿por qué no?, preparatorias, donde pues los niños, los jóvenes sepan que pues el Estado también está para protegerlos, y que si la violencia se está configurando desde el núcleo familiar, pues ellos entiendan que aún así tendrán la protección por parte del Estado. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos en un momento. Eso aquí en el programa La Voz de la Justicia, y como es una costumbre, les voy a dar lectura a las efemérides jurídicas que corresponden del día 7, al día 13 de octubre de este año. Iniciamos con el 7 de octubre de 1913. Es el asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano Huerta. Así que efectivamente ese día es el día pues que se realizó esta acción del asesinato de Belisario Domínguez. El día 8 de octubre de 1974, Quintana Roo y Baja California Sur se erigen como estados libres y soberanos. El día 9 de octubre de 1830 nace Ignacio L. Vallarta, jurista y político jalisciense. El día 10 de octubre de 1903, el general Victoriano Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus miembros. El día 11 de octubre de 1829 nace José María Vigil, periodista político, escritor e historiador jalisciense y destacado miembro del Grupo Liberal. El día 12 de octubre de 1968 se inauguran los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, y es el Día de la Raza, así que habrá puente muy probablemente. El día 13 de octubre de 1955 muere Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946.
1946. Así que estas son las efemérides que corresponden, pues, a esta semana. Así que pues ya para ir concluyendo con el tema del día de hoy, este tema tan interesante y triste al mismo tiempo, ya que nos pone, según la OCDE, como el primer lugar en violencia sexual infantil pues en México, ¿no? Nos pone en este triste primer lugar. El 38% de los usuarios de internet, según, tiene entre 6 y 18 años, según la Asociación Mexicana de Internet. La pornografía infantil es un factor que influye para el aumento de casos de delitos sexuales en México. De los pocos casos de delitos sexuales que se denuncian, la minoría queda resuelta. 25 de los 32 estados de la República Mexicana, la pederastía no está considerada como delito grave. Más del 50% de los jóvenes mexicanos han aceptado haber sufrido acoso cibernético. De acuerdo a la UNICEF, después del narcotráfico, la pornografía infantil es de los negocios más lucrativos en el mundo, y más de 16.700 páginas en internet muestran imágenes de abusos a niños, de las que el 73% corresponde a menores de 10 años, según la UNICEF. Así que pues vaya este tema para que nosotros realmente hagamos una reflexión como ciudadanía, como sociedad, y pues también estos señores que tienen la oportunidad de estar en las riendas del Estado y de las instituciones encargadas de la persecución, investigación de los delitos y de las sanciones, para que pues realmente se realicen programas encaminadas para que se dé una reducción a este tipo de delitos, uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, ya que se va lastimando nuestro futuro en México. Los niños que el día de hoy pues están en las escuelas están siendo violentados, están siendo lastimados, y nosotros mismos estamos violentando y lastimando nuestro futuro. Así que pues aquí el programa, y ya para despedirme, la película que les voy a estar recomendando es esta película que se llama Operación Final, una película que cuenta lo ocurrido años después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que un